bajo el cielo estrellado de la Toscana, donde los cipreses se alzan como guardianes del tiempo y las colinas onduladas guardan secretos de siglos. Bienvenido, querido viajero nocturno, a El Pergamino Mágico. Esta noche te invito a cruzar el umbral invisible que separa tu habitación del corazón de Italia, donde las historias se tejen con hilos de oro y sabiduría antigua. Esta noche vamos a recorrer juntos 5 cuentos tradicionales de la Toscana italiana. Esas historias relajantes que durante generaciones se han contado junto al fuego en las villas de piedra, bajo las estrellas del Mediterráneo. Son relatos para dormir que hablan de campesinos sabios, de nobles orgullosos, de la tierra generosa y de lecciones que el tiempo no ha podido borrar. Así que acomódate, deja que tu cuerpo se hunda suavemente en tu almohada y permite que tu mente viaje conmigo a través de estos cuentos para adultos que han sobrevivido al paso de los siglos. Estas historias tradicionales de la Toscana te acompañarán esta noche como un abrazo cálido. Y ahora, antes de comenzar, cuéntame, ¿desde dónde me escuchas esta noche? ¿Qué hora es allí donde estás? Me gusta imaginar que sin importar dónde te encuentres, en este momento compartimos el mismo cielo. Respira hondo. Es hora de que el pergamino mágico se abra por ti. El labrador y las 3 verdades. Había una vez, en las colinas verdes de la Toscana, un labrador viejo y sabio que vivía en una pequeña granja de piedra. Su casa tenía paredes gruesas, gastadas por el viento y blanqueadas por el sol de cientos de veranos. Frente a la puerta, un olivo retorcido extendía sus ramas como brazos que bendicen la tierra. Este labrador no era rico. No poseía vastas extensiones de viñedos ni rebaños numerosos, pero tenía algo que muchos envidiaban sin saberlo. Conocía la tierra. Conocía el momento exacto en que la semilla debía caer al surco. Sabía cuando el cielo prometía lluvia solo con observar el color del horizonte al amanecer. Y conocía, sobre todo, el valor del silencio y la paciencia. Una tarde de primavera, cuando las amapolas rojas salpicaban los campos como gotas de sangre sobre un manto verde, un joven del pueblo subió la colina hasta la casa del viejo labrador. El muchacho llegó sin aliento, con las mejillas encendidas y los ojos brillantes de impaciencia. Maestro, dijo, porque así llamaban al viejo, vengo a pedirte consejo. Quiero irme de este lugar. Quiero viajar a Florencia, a Siena, quizá más lejos todavía. Aquí todo es igual, día tras día. La tierra, el trabajo, la cosecha. Quiero vivir, quiero conocer el mundo antes de que sea demasiado tarde. El viejo labrador no levantó la vista de inmediato. Estaba sentado en un banco de madera junto a la puerta, reparando una hoz cuyo mango se había partido. Sus manos, nudosas como las raíces del olivo, trabajaban con lentitud, pero con una precisión que no admitía prisa. Finalmente alzó los ojos. Eran ojos del color de la tierra mojada, y en ellos había algo que el joven no supo descifrar. ¿Compasión? ¿Diversión? ¿Tristeza? Tal vez. Veo que tu corazón ya ha tomado una decisión, dijo el viejo con voz tranquila, como el murmullo de un arroyo. No vine a detenerte, pero si buscas mi consejo, te daré 3 verdades. 3 verdades que mi abuelo me dio a mí cuando yo era joven como tú y que su abuelo le dio a él. Llévate estas verdades contigo, y si algún día comprendes su significado, habrás encontrado más tesoros que todos los que Florencia pueda ofrecerte. El joven asintió, impaciente. Quería marcharse ya, pero respetaba al viejo lo suficiente como para escuchar. La primera verdad, dijo el labrador, es esta.
Nunca abandones el camino conocido por un atajo que promete riqueza fácil. El muchacho frunció el ceño. Le pareció un consejo obvio, algo que cualquiera diría. La segunda verdad, continuó el viejo, es: no creas todo lo que te cuenten, aunque quien te lo cuente llore al decirlo. El joven asintió de nuevo, esta vez con menos interés. Pensaba que el viejo estaba perdiendo el tiempo con palabras huecas. Y la tercera verdad, concluyó el labrador, volviendo su atención a la hoz, es: no actúes movido por la ira en el momento en que tu corazón arde, porque el fuego consume primero lo que más amas. El joven esperó un momento, creyendo que habría algo más. Pero el viejo había terminado. Volvía a trabajar en el mango de su herramienta, como si el muchacho ya no estuviera allí. ¿Eso es todo?, preguntó el joven, sin poder ocultar su decepción. Eso es todo, respondió el viejo sin levantar la vista. Ahora vete, si así lo deseas. Que la vida te enseñe lo que mis palabras no pueden. Y así, el joven se marchó. Bajó la colina mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo las nubes de color melocotón y violeta. Llevaba consigo una pequeña bolsa con pan, queso y unas cuantas monedas. Y llevaba también, aunque casi lo había olvidado ya, las 3 verdades del viejo labrador. Los primeros días de viaje fueron emocionantes. El joven caminó por senderos polvorientos, bordeados de cipreses oscuros que se recortaban contra el cielo como lanzas de gigantes olvidados. Pasó junto a campos de girasoles, que giraban sus rostros dorados hacia el sol, como devotos en oración. Durmió bajo las estrellas, escuchando el canto de los grillos y el ulular lejano de las lechuzas. Pero pronto el dinero comenzó a escasear. El pan se endureció, el queso se terminó, y el camino, que al principio parecía una aventura, empezó a revelar su verdadera naturaleza. Era largo, solitario y a veces cruel. Una tarde, mientras caminaba por un bosque de encinas, el joven se encontró con un mercader montado en un mulo cargado de sacos. ¡Eh, muchacho!, gritó el mercader. ¿Vas hacia Siena? Sí, señor, respondió el joven. Entonces no sigas por este camino, dijo el mercader, señalando la senda que el joven llevaba. Es largo y peligroso. Hay bandidos en estas colinas. Yo conozco un atajo, un camino secreto que te llevará a Siena en la mitad del tiempo. Y si me acompañas y me ayudas a cargar estos sacos, te pagaré bien. Llevo telas finas de Lucca. Las venderé en Siena y haré una fortuna. Te daré una parte si me ayudas. El corazón del joven dio un brinco. Una fortuna. Y en la mitad del tiempo ya podía imaginarse entrando en Siena con los bolsillos llenos, comprando comida caliente, durmiendo en una posada suave. Estaba a punto de aceptar cuando, como un susurro en su memoria, escuchó la voz del viejo labrador. Nunca abandones el camino conocido por un atajo que promete riqueza fácil. El joven se detuvo. Miró al mercader. Había algo en sus ojos, algo que brillaba demasiado, como el filo de un cuchillo bajo la luz. Gracias, señor, dijo el joven con cautela, pero seguiré el camino que conozco. El mercader se encogió de hombros, sonrió de una manera extraña y espoleó a su mulo hacia un sendero estrecho que se adentraba en la espesura del bosque. El joven lo vio alejarse y por un momento dudó. ¿Habría cometido un error? ¿Habría rechazado su fortuna? Pero siguió adelante por el camino conocido. 2 días después, en una aldea pequeña, el joven escuchó hablar a unos campesinos. Contaban que habían encontrado a un mercader muerto en el bosque, con el cráneo partido y los sacos vacíos. Los bandidos lo habían emboscado en un atajo. Nadie sabía quién era. El joven sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La primera verdad le había salvado la vida.
Siguió su camino y finalmente llegó a Siena. La ciudad era todo lo que había soñado: calles empedradas, palacios de piedra roja, campanas que repicaban en torres altísimas. Pero también era cara, y el joven pronto se encontró sin dinero. Buscó trabajo y encontró empleo en la casa de un comerciante rico. El comerciante era un hombre serio, de barba gris y mirada afilada. Tenía una esposa joven y hermosa, de ojos oscuros y voz suave como la seda. El joven trabajaba duro, llevando cargas, limpiando establos, haciendo mandados. Y cada día, la esposa del comerciante le hablaba con amabilidad. Le preguntaba sobre su vida, sobre su familia. Le sonreía de manera que hacía que el corazón del joven latiera más rápido. Una noche, la mujer lo llamó a un rincón apartado del patio. «Tengo que contarte algo», susurró, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mi esposo. Él es un hombre cruel. Me trata con dureza. No me ama». Y yo. Se llevó una mano al pecho, donde su corazón latía bajo la tela fina de su vestido. «Yo he empezado a sentir algo por ti. Sé que es una locura, pero no puedo evitarlo». Las lágrimas corrieron por sus mejillas, brillantes como perlas bajo la luz de la luna. El joven sintió que el mundo se detenía. Ella era hermosa. Ella lloraba. Ella lo deseaba. Pero entonces, como un eco lejano, escuchó de nuevo la voz del viejo labrador. «No creas todo lo que te cuenten, aunque quien te lo cuente llore al decirlo». El joven dio un paso atrás. «Señora», dijo con voz temblorosa, «lamento vuestro sufrimiento, pero no puedo, no debo». La mujer dejó de llorar de inmediato. Su rostro cambió. La tristeza se convirtió en frialdad y luego en desprecio. «Eres un tonto», dijo, y se marchó. A la mañana siguiente, el comerciante llamó al joven. «Mi esposa me ha contado que intentaste propasarte con ella», dijo el comerciante con voz de hierro. El joven sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «No, señor, eso no es cierto. Fue ella quien». Pero el comerciante alzó una mano. «Otros criados la han defendido», dijo. «Dicen que mi esposa es una mujer honesta, pero también dicen que tú rechazaste sus intentos de seducirte. Por eso no te haré daño, pero debes marcharte. Hoy mismo». El joven salió de la casa con el corazón acelerado, pero intacto. La segunda verdad le había salvado el honor y quizá la vida. Dejó Siena y continuó su viaje. Pasaron semanas, luego meses. El otoño llegó y con él la nostalgia. El joven comenzó a extrañar su hogar. Extrañaba las colinas verdes, el olor del pan recién horneado de su madre, la risa de su hermana pequeña. Decidió regresar. El viaje de vuelta fue más rápido, como si sus pies conocieran el camino de memoria, y una tarde, cuando las primeras sombras del atardecer comenzaban a estirarse sobre la tierra, llegó a su aldea. Caminó por las calles estrechas, saludando a los vecinos que lo reconocían. Todos sonreían, sorprendidos de verlo. Algunos le daban palmadas en la espalda, otros le ofrecían vino. «¿Dónde está mi familia?», preguntó el joven. «En la casa, esperándote», respondió un anciano con una sonrisa extraña. El joven corrió. Subió la colina hacia su hogar, el corazón galopando en su pecho. Podía ver ya la casa, con su tejado de tejas rojas y su puerta de madera. Y entonces, desde una ventana abierta, escuchó voces. Primero, la risa de un hombre. Una risa fuerte, desconocida. Luego, la voz de su madre. Pero no estaba triste. Estaba alegre. «Menos mal que se fue», decía su madre. «Era un holgazán.
Nunca trabajaba bien, siempre soñando con irse. No lo extraño en absoluto. El joven se quedó paralizado. El aire se volvió pesado, como si el cielo se hubiera desplomado sobre sus hombros. Su propia madre, diciendo que no lo extrañaba, que era un holgazán. Una ira terrible comenzó a arder en su pecho. Una ira que le nublaba la vista, que le hacía apretar los puños hasta que las uñas se clavaban en las palmas. Quería entrar, quería gritarles, quería. Y entonces, por tercera vez, la voz del viejo labrador atravesó la niebla de su furia. No actúes, movido por la ira, en el momento en que tu corazón arde, porque el fuego consume primero lo que más amas. El joven se obligó a respirar. Una vez, 2 veces, 3 veces, y esperó hasta que la ira se enfrió, hasta que pudo pensar con claridad. Entonces, en lugar de irrumpir por la puerta, rodeó la casa en silencio y miró por la ventana. Dentro vio a su madre, pero también vio algo más. En la mesa había un pastel, decorado con flores de azúcar, y sobre el pastel, con letras torpes hechas de miel, decía: «Bienvenido a casa». Su madre estaba hablando con un vecino, el hombre cuya risa había escuchado. «Claro que lo extraño», decía su madre. Y ahora su voz temblaba. «Cada día rezo para que regrese sano y salvo, pero no quiero que nadie lo sepa. No quiero que piensen que soy una vieja tonta que llora por su hijo. Así que finjo que no me importa. Pero mira», señaló el pastel, «he estado preparando esto cada semana, esperando que vuelva». El joven sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. Si hubiera entrado cegado por la ira, si hubiera gritado, si hubiera acusado a su madre, habría destruido el amor que ella había guardado para él en silencio. Salió de las sombras, abrió la puerta. «Madre», dijo simplemente, y ella se volvió, y gritó de alegría, y corrió hacia él, y lo abrazó, y lloró sobre su hombro mientras él la sostenía, comprendiendo finalmente el regalo que el viejo labrador le había dado. Las 3 verdades no eran solo palabras, eran llaves. Llaves que abrían puertas invisibles, llaves que protegían lo más valioso: la vida, el honor y el amor. Al día siguiente, el joven subió la colina hacia la casa del viejo labrador. El anciano estaba en el mismo lugar, sentado en el banco junto a la puerta, bajo el olivo retorcido. Esta vez estaba afilando una guadaña, y el sonido de la piedra contra el metal era como una canción antigua. «Has vuelto», dijo el viejo sin levantar la vista. «He vuelto», respondió el joven. «¿Y has comprendido?» «He comprendido». El viejo asintió, y una sonrisa pequeña, casi invisible, apareció en sus labios gastados. «Entonces has viajado más lejos que Florencia», o Siena dijo. «Has viajado hasta ti mismo, y ese es el único viaje que vale la pena». El joven se sentó junto al viejo, en silencio, y mientras el sol descendía sobre las colinas de la Toscana, bañándolo todo en luz dorada, comprendió que había encontrado lo que buscaba. No estaba en las ciudades lejanas, ni en los caminos polvorientos. Estaba aquí. Siempre había estado aquí, en la sabiduría tranquila de quien conoce la tierra, el tiempo y el corazón humano. La sabiduría verdadera no grita ni se impone. Llega como un susurro en el momento preciso, cuando el corazón está a punto de equivocarse. Las lecciones que nos parecen simples cuando las escuchamos, se revelan profundas cuando las vivimos. Y a veces, el mayor viaje que podemos hacer no nos lleva lejos de casa, sino de vuelta a ella, transformados
por lo que hemos aprendido en el camino. Y ahora, viajero de la noche, te invito a respirar hondo una vez más. Siente cómo tu cuerpo se relaja un poco más, cómo tus párpados se vuelven más pesados. El primer cuento ha terminado, pero nuestro viaje por la Toscana apenas comienza. En el próximo relato conoceremos a un noble orgulloso que aprenderá una lección que ningún libro le enseñó, y a un pastor humilde que poseía un tesoro que ningún noble podría comprar. Pero eso será en unos momentos. El noble y el pastor. En las tierras altas de la Toscana, donde las colinas se vuelven más escarpadas y los caminos más estrechos, había una vez un castillo. No era el castillo más grande de la región, pero era lo suficientemente imponente como para verse desde varios valles. Sus torres de piedra gris se elevaban contra el cielo como dedos acusadores, y sus murallas gruesas habían resistido siglos de tormentas y batallas. En ese castillo vivía un noble llamado Conde Aldebrando. Era un hombre alto, de hombros anchos y mandíbula cuadrada. Vestía siempre con las telas más finas, terciopelo bordado en hilo de oro, capas de lana teñida con púrpura de Tiro, botas de cuero suave que venían de Venecia. Llevaba anillos en cada dedo, y de su cuello colgaba una cadena de oro tan pesada que, al caminar, producía un tintineo suave, como el repique de pequeñas campanas. Conde Aldebrando era rico. Poseía viñedos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, olivares que producían el aceite más dorado, campos de trigo que ondulaban como un mar verde en primavera. Tenía sirvientes que atendían cada uno de sus caprichos, cocineros que preparaban banquetes con docenas de platos, músicos que tocaban durante sus cenas. Pero había algo que Conde Aldebrando no tenía: humildad. Creía que su riqueza lo hacía superior a todos. Creía que su sangre noble corría más limpia, más pura que la de los campesinos que trabajaban sus tierras. Y sobre todo, creía que él, y solo él, poseía el conocimiento de lo que hacía valiosa una vida. Un día de verano, cuando el calor apretaba tanto que hasta las cigarras callaban al mediodía, el conde decidió salir de cacería. Montó su caballo más fino, un semental negro con crines que brillaban como la noche, y cabalgó hacia las colinas con su halcón favorito posado en su brazo enguantado. Cabalgó durante horas, alejándose cada vez más de su castillo, internándose en tierras que rara vez visitaba. Eran tierras más pobres, donde los pastos eran más secos y las casas más humildes. Pero el paisaje tenía una belleza áspera: rocas cubiertas de musgo, arroyos que cantaban entre las piedras, flores silvestres que crecían en lugares imposibles. Finalmente, cuando el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de naranja y rosa como un fruto maduro, el conde llegó a una loma desde donde se divisaba un valle pequeño y tranquilo. Y allí, sentado sobre una roca plana, vio a un hombre. Era un pastor. Vestía ropa simple, una túnica de lana burda, gastada por el uso y remendada en varios lugares. Sus pies estaban descalzos, curtidos por años de caminar sobre piedras y tierra. Su cabello era largo y despeinado, gris en las sienes, y a su alrededor, desparramadas sobre el pasto como nubes blancas, pastaban unas 30 ovejas. Pero lo que más llamó la atención del conde fue la expresión del pastor. El hombre estaba sentado con las piernas cruzadas, mirando el horizonte, y en su rostro había algo que el noble no podía comprender. Era paz. Una paz tan profunda que parecía emanar de él como el calor de un fuego. El conde espoleó su caballo y se acercó.
El pastor levantó la vista al escuchar los cascos sobre la tierra, pero no se levantó. Simplemente saludó con un ligero movimiento de cabeza, como si el conde fuera un igual y no un señor. Esto molestó al noble. «¿No te levantas ante tu señor?», preguntó el conde con voz cortante, como el filo de una espada. El pastor sonrió. No era una sonrisa burlona, sino suave, casi triste. «Perdona, señor», dijo con voz tranquila, como el murmullo del arroyo cercano. «Estas viejas rodillas ya no se doblan tan fácilmente como antes. Pero mi respeto por ti no es menor por permanecer sentado». El conde chasqueó la lengua, insatisfecho, pero decidió no insistir. Desmontó de su caballo y se acercó. Desde más cerca pudo ver que el pastor era mayor de lo que había pensado. Su piel estaba bronceada y arrugada como una pasa, y sus manos, aunque fuertes, estaban marcadas por cicatrices y callosidades. «¿Qué haces aquí, viejo?», preguntó el conde, aunque la respuesta era obvia. «Cuido mis ovejas, señor», respondió el pastor, «como he hecho cada día, durante más años de los que puedo contar». «¿Y eso te hace feliz?», preguntó el conde con un tono que mezclaba curiosidad y desdén. «Vivir en la pobreza, durmiendo sobre paja, comiendo pan duro y queso rancio». El pastor miró al conde con esos ojos que habían visto muchas estaciones pasar. «No sé si me hace feliz, señor», dijo, «pero me hace estar en paz. Y la paz, he descubierto, es más dulce que el vino más fino». El conde rió. Fue una risa corta, áspera. «Hablas de cosas que no comprendes», dijo. «La paz de la que hablas es solo resignación. Es la excusa que los pobres se dan para soportar su miseria. Yo tengo lo que tú nunca tendrás: poder, riqueza, prestigio. Mi vida vale más que la tuya, simplemente porque yo soy más que tú». El pastor no se ofendió. Simplemente asintió, como si hubiera esperado esas palabras. «Quizá tengas razón», señor, dijo, «pero permíteme hacerte una pregunta. ¿Cuánto vale tu vida?». El conde frunció el ceño. «¿Qué clase de pregunta es esa?». «Una pregunta simple», respondió el pastor. «Si tuvieras que ponerle un precio a tu vida, ¿cuánto valdría?». El conde pensó por un momento. «Mi vida vale todo lo que poseo», dijo finalmente. «Vale mi castillo, mis tierras, mis viñedos, mi oro. Vale más de lo que un simple pastor como tú podría imaginar». El pastor asintió lentamente. «Interesante», murmuró. «Entonces, si alguien te quitara todo eso, ¿tu vida no valdría nada?». El conde abrió la boca para responder, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Algo en la pregunta lo había incomodado, aunque no sabía bien por qué. «Eres un necio», dijo finalmente. «Molesto. No entiendes cómo funciona el mundo». «Quizá no», admitió el pastor con esa sonrisa suave que nunca parecía desvanecerse. «Pero aún así, señor, déjame contarte una cosa. Yo valoro mi vida de manera diferente. Para mí, vale un día». «¿Un día?», repitió el conde, confundido. «Sí, señor. Un día. Cada mañana. Cuando me despierto, doy gracias porque tengo un día más. Un día para sentir el sol en mi piel. Un día para escuchar el canto de los pájaros. Un día para ver crecer la hierba bajo los pies de mis ovejas. Un día para respirar, para caminar, para sentir que estoy vivo. No necesito más que eso. Y al final del día, cuando me acuesto, doy gracias otra vez, porque ese día fue suficiente, fue completo. Y si mañana no despierto, no me iré con la sensación de haber perdido nada, porque viví ese día con plenitud». El conde
Miró al pastor en silencio. Había algo en esas palabras que lo perturbaba, algo que tocaba una parte de sí mismo que había mantenido enterrada bajo capas de orgullo y arrogancia. «Eres un tonto», dijo el conde. Pero su voz sonó menos segura que antes. «Vives como un mendigo y te conformas con migajas». «Quizá», dijo el pastor, «pero soy un mendigo en paz. Y tú, Señor, con todo tu oro y tu poder, ¿puedes decir lo mismo?». El conde no respondió. Montó su caballo bruscamente y se alejó al galope, levantando polvo detrás de él. Pero mientras cabalgaba de vuelta a su castillo, las palabras del pastor resonaban en su mente como el eco de una campana lejana. Un día. Mi vida vale un día. Pasaron las semanas. El conde intentó olvidar aquella conversación. Se sumergió en sus actividades habituales: banquetes, reuniones con otros nobles, supervisión de sus tierras. Pero algo había cambiado. Los banquetes le sabían igual. El oro de sus anillos le parecía más pesado. Y en las noches, cuando se acostaba en su cama enorme, cubierta con sábanas de seda, descubría que no podía dormir. Pensaba en el pastor, en su rostro tranquilo, en su sonrisa suave, en esa paz inexplicable que emanaba de él como luz. Y pensaba en sí mismo, en su castillo vacío, en sus sirvientes que lo temían pero no lo amaban, en su vida llena de cosas pero vacía de significado. Una noche, incapaz de soportarlo más, el conde se levantó, salió del castillo en silencio, sin decirle a nadie a dónde iba. Montó su caballo y cabalgó hacia las colinas, hacia el lugar donde había conocido al pastor. Llegó al amanecer. El cielo estaba teñido de rosa y dorado, y el rocío cubría la hierba como diminutos diamantes. Y allí, sentado en la misma roca, estaba el pastor. El conde desmontó y se acercó. Esta vez, no exigió que el pastor se levantara. Simplemente se sentó a su lado, en silencio. «¿Has vuelto?». «Señor», dijo el pastor sin sorpresa, como si hubiera esperado este momento. «He vuelto», admitió el conde. Porque no he podido dejar de pensar en lo que dijiste. He intentado, pero no puedo». El pastor asintió. «¿Y qué has descubierto?». El conde tardó en responder. Miró el horizonte, donde el sol comenzaba a elevarse, bañando el mundo en luz nueva. «He descubierto», dijo finalmente, y su voz temblaba, «que toda mi vida he estado acumulando cosas: oro, tierras, poder. Pensaba que eso me hacía valioso. Pensaba que eso me hacía más que los demás. Pero ahora me doy cuenta de que todas esas cosas son como cadenas. Me atan, me pesan, y al final, cuando llegue mi último día, no podré llevarme nada de eso. Moriré tan desnudo como nací». El pastor escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. «¿Y eso te asusta, señor?». «Sí», admitió el conde, y fue la primera vez en años que decía la verdad con tanta desnudez. «Me aterra. Porque si todo lo que tengo no significa nada al final, entonces, ¿qué sentido tiene mi vida?». El pastor se quedó en silencio por un largo momento. Luego señaló hacia el horizonte, donde las ovejas pastaban tranquilas. «Mira, señor», dijo, «¿ves aquella oveja? ¿La que tiene una mancha negra en la oreja?». El conde miró y asintió. «Esa oveja nació débil», continuó el pastor. «Los primeros días pensé que no sobreviviría, pero la cuidé. La alimenté con mi propia mano. La abrigué en las noches frías. Y ahora, mírala. Es la más fuerte del rebaño. Tiene 2 corderos hermosos que ella misma cuida. Cuando la miro, siento algo aquí». Se llevó una mano al pecho.
No es orgullo, exactamente. Es satisfacción. Es saber que mi existencia, mi esfuerzo, ayudó a que algo hermoso floreciera. El conde escuchaba, y algo en su pecho comenzaba a aflojarse, como un nudo que lentamente se deshace. Ese es el sentido, señor, dijo el pastor. No está en lo que acumulas, sino en lo que das. No está en cuánto tienes, sino en cuánto amas. No está en cuántos días vives, sino en cómo vives cada día. Un día vivido con propósito, con amor, con atención plena a lo que te rodea, vale más que 1000 días vividos en la distracción del deseo insaciable. El conde cerró los ojos y, por primera vez en años, sintió algo parecido a la paz. «Enséñame», susurró. «Enséñame a vivir así». El pastor sonrió. «No hay mucho que enseñar, señor. Solo hay que aprender a mirar, a sentir, a estar presente. Ven, siéntate conmigo. Mira el amanecer. Escucha el canto de los pájaros. Siente el viento en tu piel. No pienses en ayer ni en mañana. Solo está aquí, ahora, en este momento. Porque este momento es lo único que realmente existe». Y así, el noble y el pastor se sentaron juntos mientras el sol se elevaba lentamente sobre las colinas de la Toscana. No hablaron más. No había necesidad de palabras. Simplemente estaban, y en ese silencio, en esa quietud, el conde Aldebrando descubrió un tesoro que todo su oro no había podido comprarle. Descubrió la paz. Desde ese día, el conde cambió. No abandonó su castillo ni sus riquezas. No se convirtió en pastor, pero comenzó a vivir de manera diferente. Trató a sus sirvientes con amabilidad, no con desprecio. Compartió su comida con los necesitados. Caminaba por sus tierras no para inspeccionarlas como propiedades, sino para admirar su belleza. Se sentaba en los jardines de su castillo al amanecer, simplemente observando cómo la luz transformaba el mundo. Y cada noche, antes de dormir, daba gracias por ese día, por haber estado vivo, por haber sentido, por haber amado. Algunos de los otros nobles se burlaban de él. Decían que se había vuelto blando, que había perdido el juicio. Pero el conde no les prestaba atención, porque había aprendido algo que ellos no sabían: que la vida no se mide en posesiones, sino en momentos, no en lo que tienes, sino en lo que eres, no en cuántos días vives, sino en cuánta vida pones en cada día. Y cuando, años después, el conde Aldebrando llegó al final de sus días, murió con una sonrisa en los labios, porque supo, con certeza absoluta, que había vivido. No había desperdiciado ni un solo día. La verdadera riqueza no se cuenta en monedas de oro ni en extensiones de tierra. Se mide en la profundidad con la que vivimos cada momento, en la paz que cultivamos en nuestro corazón, en el amor que ofrecemos a lo que nos rodea. Un día vivido con plenitud vale más que una vida entera vivida en la persecución ciega de posesiones que al final no podemos llevarnos. La humildad no es pobreza de espíritu, sino la sabiduría de reconocer lo que verdaderamente importa. Y así, querido viajero, concluye la historia del noble y el pastor. Dos hombres, tan diferentes en apariencia, que encontraron un punto de encuentro en la verdad más simple y más profunda: que estar vivo, verdaderamente vivo, es el mayor regalo de todos. Respira ahora un poco más profundo. Siente cómo tu cuerpo se hunde más en el descanso. Las colinas de la Toscana siguen aquí, esperándonos, con más historias que contar. Nuestro próximo relato nos llevará a conocer a una joven sabia que enseñó a todo un pueblo que a veces las soluciones más ingeniosas
nacen de los corazones más sencillos. La hija del molinero. En un pueblo pequeño de la Toscana, anidado entre colinas suaves como el lomo de animales dormidos, había un molino. Era un molino viejo, con paredes de piedra manchadas por el musgo y una gran rueda de madera que giraba impulsada por un arroyo cristalino. El agua cantaba al pasar, un canto constante que los habitantes del pueblo conocían tan bien que ya no lo escuchaban como el latido de su propio corazón. El molinero era un hombre bueno pero simple. Tenía manos grandes y fuertes, capaces de cargar sacos de grano que harían temblar a otros hombres, pero su mente no era tan ágil como sus brazos. Era honesto, trabajador, pero no particularmente sabio. Y esto, a veces, le traía problemas. El molinero tenía una hija. Se llamaba Caterina, aunque todos en el pueblo la llamaban simplemente la hija del molinero. Era una joven de unos 20 años, con cabello del color del trigo maduro y ojos grises como el agua del arroyo en días nublados. No era especialmente hermosa según los cánones de la época, pero había algo en su rostro que atraía la mirada. Una inteligencia brillante, una viveza que parecía iluminarla desde dentro. Caterina era, sin duda alguna, la persona más inteligente del pueblo. Podía resolver acertijos que dejaban perplejos a los ancianos. Podía encontrar soluciones ingeniosas a problemas que parecían imposibles. Y tenía una manera de ver el mundo que era, al mismo tiempo, práctica y poética. Pero en aquellos tiempos, la inteligencia de una mujer no siempre era vista como una virtud. A menudo era motivo de sospecha, o peor aún, de burla. Un día de otoño, cuando las hojas de los álamos comenzaban a teñirse de oro y las uvas maduraban en los viñedos cercanos, llegó al pueblo una noticia que hizo que todos dejaran sus tareas y se reunieran en la plaza. El señor de la región, un duque poderoso que vivía en un palacio en la ciudad lejana, vendría a visitar el pueblo, y no vendría solo. Traería consigo a su hijo, el joven príncipe heredero, que estaba en edad de casarse. El pueblo entero se llenó de emoción y nerviosismo. Las mujeres comenzaron a limpiar sus casas hasta que brillaran. Los hombres repararon los caminos y pintaron las fachadas. Las jóvenes solteras se probaban sus mejores vestidos y ensayaban sus más dulces sonrisas frente a cualquier superficie que pudiera reflejar su imagen. Pero Caterina no participó en ese frenesí. Siguió trabajando en el molino, moliendo el grano, organizando los sacos, llevando las cuentas del negocio de su padre con su letra cuidadosa y precisa. ¿No te interesa conocer al príncipe?, le preguntó una de las jóvenes del pueblo, una muchacha llamada Fiora que tenía mejillas rosadas y rizos rubios. Caterina levantó la vista de su trabajo y sonrió. ¿Para qué?, preguntó. No soy una belleza deslumbrante como tú, Fiora. Y aunque lo fuera, ¿qué querría un príncipe de la hija de un molinero? Fiora rió, complacida por el cumplido, aunque no captó la ironía gentil en el tono de Caterina. Tienes razón, dijo. Pero aún así, sería emocionante verlo. Dicen que es apuesto como un ángel y que su caballo es blanco como la nieve. Caterina asintió y volvió a su trabajo, sin decir nada más. El día de la visita llegó. El duque y su hijo entraron al pueblo en una comitiva impresionante. Caballos engalanados, estandartes ondeando al viento, guardias con armaduras que brillaban bajo el sol de otoño. El pueblo entero se había reunido en la plaza, vestido con sus mejores ropas. El príncipe era, efectivamente, apuesto, alto, de cabello oscuro y ojos azules como el cielo despejado. Pero había algo en su expresión que Caterina, observando desde la distancia, notó de inmediato: arrogancia. No la arrogancia cruel, sino la arrogancia de quien ha sido mimado toda su vida.
de quien nunca ha conocido la dificultad ni el esfuerzo. El duque dio un discurso. Habló de la importancia del pueblo, de los tributos que pagaban fielmente, de cómo la región prosperaba bajo su gobierno. El pueblo aplaudió educadamente. Luego, el duque anunció algo inesperado. Mi hijo dijo, con voz resonante, está buscando esposa. Pero no cualquier esposa. Busca una mujer que sea no solo hermosa, sino también ingeniosa. Una mujer capaz de resolver desafíos con inteligencia y gracia. Por lo tanto, propongo un concurso. A quien logre resolver 3 acertijos que mi hijo planteará, se le concederá el honor de ser considerada como candidata para su mano. Un murmullo recorrió la multitud. Las jóvenes se miraron unas a otras con mezclas de emoción y nerviosismo. El príncipe se adelantó y con voz clara pero algo aburrida, como si recitara algo que había memorizado sin interés, presentó el primer acertijo. Aquí está el primero. ¿Qué es aquello que cuanto más tiene, menos pesa? El silencio cayó sobre la plaza. Las jóvenes fruncieron el ceño. Los ancianos se rascaron las barbas. Los minutos pasaron. Nadie respondió. Entonces, desde el fondo de la multitud, una voz clara se elevó. Un agujero. Todos se volvieron. Era Caterina, que había venido a la plaza simplemente por curiosidad, sin intención de participar. El príncipe levantó una ceja, sorprendido. Correcto, dijo. ¿Quién ha respondido? La multitud se apartó, revelando a Caterina. Llevaba su ropa de trabajo, simple y manchada de harina. Su cabello estaba recogido en una trenza desprolija, pero sus ojos brillaban con esa inteligencia inconfundible. El príncipe la miró de arriba abajo. Algo en su expresión sugería que no estaba especialmente impresionado por su apariencia, pero había un destello de interés en su mirada. Bien, dijo. Aquí está el segundo acertijo. ¿Qué viaja por el mundo pero siempre permanece en una esquina? Esta vez, Caterina no esperó. Respondió de inmediato. Un sello. El príncipe parpadeó. Un murmullo de admiración recorrió la multitud. Correcto de nuevo, dijo el príncipe. Y ahora había una chispa de genuina curiosidad en su voz. Muy bien, aquí está el tercero, y es el más difícil. Tengo ciudades pero no casas, tengo montañas pero no árboles, tengo agua pero no peces. ¿Qué soy? Caterina sonrió. Era una sonrisa pequeña, casi imperceptible. Un mapa. El príncipe la miró fijamente. Por un largo momento, nadie habló. Luego, lentamente, el príncipe comenzó a aplaudir. La multitud lo siguió, y pronto la plaza entera resonaba con aplausos. «Extraordinario», dijo el príncipe. Nadie había resuelto los 3 acertijos tan rápidamente. «¿Cómo te llamas?» «Caterina, Alteza, soy la hija del molinero». «La hija del molinero», repitió el príncipe, como si probara las palabras en su boca. «Bien, Caterina, has ganado el derecho a ser considerada. Pero antes de que pueda pedirte en matrimonio, hay una última prueba». Caterina inclinó la cabeza, esperando. «Regresa mañana al mediodía», dijo el príncipe. «Pero cuando vengas, debes venir de una manera específica. No debes venir vestida ni desnuda. No debes venir caminando ni montada. Y no debes traer un regalo, pero tampoco debes venir con las manos vacías». Un silencio atónito cayó sobre la plaza. Era un desafío imposible, contradictorio, absurdo, pero Caterina simplemente asintió. «Como desees», Alteza dijo tranquilamente. Y se dio vuelta y se marchó, dejando a todos murmurando entre sí, convencidos de que el príncipe había propuesto algo que nadie podría resolver. Esa noche, Caterina no durmió.
Se sentó junto a la ventana de su pequeña habitación en el molino, mirando las estrellas que brillaban sobre las colinas. La rueda del molino giraba afuera, su canto constante como una canción de cuna. Pensó y pensó. Y finalmente, cuando la primera luz del alba comenzó a teñir el cielo de rosa, sonrió. Sabía qué hacer. Al mediodía del día siguiente, la plaza estaba aún más llena que antes. Todo el pueblo había venido, así como gente de aldeas vecinas que habían oído hablar del desafío imposible. Querían ver si la hija del molinero fracasaría, o si, por algún milagro, lograría lo imposible. El príncipe y el duque estaban sentados en sillas elevadas, esperando, y entonces, desde el camino que llevaba al molino, apareció Caterina. Venía montada, pero no exactamente montada. Caminaba a horcajadas sobre una cabra grande, con los pies tocando el suelo a cada paso, de modo que avanzaba medio montada, medio caminando. Estaba cubierta por una red de pescador que su padre usaba ocasionalmente en el arroyo. La red la envolvía completamente, de modo que técnicamente estaba cubierta, pero a través de los agujeros de la red se podía ver su piel y su ropa, de modo que no estaba ni vestida ni desnuda, y en sus manos llevaba una paloma blanca. Pero cuando llegó frente al príncipe, abrió las manos y dejó que la paloma volara libre. Así que había traído un regalo, pero ya no lo tenía, de modo que no venía con las manos vacías ni con un regalo. El silencio que cayó sobre la plaza era tan profundo que se podía escuchar el batir de las alas de la paloma mientras se elevaba hacia el cielo. Luego, el duque comenzó a reír. Fue una risa fuerte, genuina, llena de deleite. «¡Magnífico!», exclamó. «Absolutamente magnífico». El príncipe se había puesto de pie. Miraba a Caterina con una expresión que era mezcla de asombro, respeto y algo más, algo más profundo. «Eres extraordinaria», dijo en voz baja. «Nunca he conocido a nadie como tú». Caterina se quitó la red y se apeó de la cabra. Hizo una reverencia sencilla. «Gracias, Alteza», dijo. «Pero debo decirte algo. He resuelto tu desafío no porque busque el honor de casarme contigo, sino porque disfruto resolver problemas. Es mi naturaleza. Es lo que me hace feliz». El príncipe la miró, confundido. «¿No quieres casarte conmigo?». Caterina sonrió, y fue una sonrisa amable, sin crueldad. «No te conozco, Alteza, y tú no me conoces a mí. ¿Cómo podríamos casarnos basándonos solo en acertijos resueltos?». El matrimonio es algo más que ingenio. Requiere conocimiento mutuo, respeto, compañía. Y esas cosas no se pueden ganar en un día. El príncipe se quedó en silencio. Y entonces, para sorpresa de todos, se echó a reír. No fue una risa de burla, sino de genuina diversión y algo parecido a la admiración. «Tienes razón», dijo. «Tienes toda la razón. Entonces, ¿me permitirías conocerte? ¿Me permitirías visitarte? ¿Hablar contigo? ¿Aprender de ti?» Y solo sí. Con el tiempo, descubrimos que somos compatibles. Solo entonces hablaremos de matrimonio. Caterina inclinó la cabeza, considerándolo. «Eso», dijo finalmente, «me parece razonable». Y así comenzó algo inesperado. El príncipe regresó al pueblo cada semana, no con pompa ni ceremonia, sino discretamente, a veces incluso disfrazado de viajero común. Visitaba el molino y pasaba horas hablando con Caterina mientras ella trabajaba. Al principio hablaban de acertijos y enigmas, luego de libros y filosofía, después de sueños y esperanzas, y finalmente de cosas simples: el sabor del pan recién horneado,
la belleza de un atardecer, el sonido del agua del arroyo. El príncipe aprendió a moler grano. Caterina aprendió sobre la vida en la corte. Él le enseñó a montar a caballo de manera apropiada. Ella le enseñó a ver el mundo con ojos más atentos, más curiosos. Y con el tiempo algo floreció entre ellos. No fue amor a primera vista, sino algo más profundo. Un amor construido sobre conocimiento mutuo, sobre respeto, sobre la alegría de descubrir a otro ser humano en toda su complejidad. Un año después se casaron. No fue una boda ostentosa. Caterina insistió en que fuera en la pequeña iglesia del pueblo, con los habitantes que la habían conocido toda su vida como testigos. Llevó un vestido simple de lino blanco y en su cabello, en lugar de una corona de oro, llevaba una corona de espigas de trigo. Y dicen que cuando el príncipe, ahora su esposo, le puso el anillo en el dedo, le susurró al oído: «Eres el mejor acertijo que he resuelto, y también el más hermoso». Caterina sonrió, y tú respondió: «Eres el más paciente estudiante que he tenido». Años después, cuando Caterina se convirtió en duquesa, no olvidó sus orígenes. Usó su posición para ayudar a los pobres, para establecer escuelas, para asegurar que tanto niños como niñas pudieran aprender a leer y escribir, y cuando le preguntaban por qué hacía eso, respondía siempre lo mismo: porque la inteligencia no conoce de títulos ni de género. Florece donde sea que se le dé la oportunidad de crecer. Y el viejo molino siguió girando junto al arroyo, su rueda cantando la misma canción de siempre, como un recordatorio de que la sabiduría más profunda a menudo se encuentra en los lugares más sencillos. La verdadera inteligencia no reside en acumular conocimiento, sino en saber usarlo con gracia y humildad. Las soluciones más ingeniosas a menudo nacen de mirar los problemas desde ángulos inesperados, y el amor verdadero no se conquista con gestos grandilocuentes ni desafíos imposibles, sino con el tiempo, la paciencia y la voluntad de conocer realmente a la otra persona, más allá de las apariencias y los títulos. Y así, querido viajero de la noche, la hija del molinero nos enseña que la inteligencia unida a la humildad es una fuerza transformadora, que las mujeres sabias han existido siempre, esperando solo que se les dé la oportunidad de brillar, y que los acertijos más importantes de la vida no siempre tienen respuestas simples, pero vale la pena dedicar tiempo a resolverlos. Respira ahora, profundamente. Siente cómo tus pensamientos se vuelven más suaves, más difusos, como nubes que se disuelven en el cielo del atardecer. Nuestro próximo cuento nos llevará a conocer a un mercader avaro que aprendió, de la manera más inesperada, que la generosidad tiene una manera misteriosa de regresar a quien la ofrece. El mercader y las 3 monedas. En la ciudad de Luca, donde las murallas antiguas abrazan calles estrechas de piedra y las torres se elevan hacia el cielo como plegarias silenciosas, vivía una vez un mercader llamado Ser Bartolomeo. Ser Bartolomeo no era el mercader más rico de Luca, pero tampoco era pobre. Comerciaba con telas, sedas de Oriente, lanas de Flandes, linos egipcios. Su tienda estaba en una calle concurrida, cerca de la plaza del mercado, y siempre olía a especias y a la cera que usaba para sellar sus contratos. Pero había algo que distinguía a Ser Bartolomeo de los demás comerciantes de la ciudad. No era su habilidad para negociar, aunque era buena. No era su conocimiento de las telas, aunque era extenso. Era su avaricia. Ser Bartolomeo contaba cada moneda 3 veces antes de guardarla. Regateaba por el precio de un pan hasta que el panadero, exhausto, cedía. Nunca daba limosna a los mendigos que se sentaban en las escaleras de la catedral.
Y cuando los frailes franciscanos pasaban con sus cuencos pidiendo donaciones para los pobres, Ser Bartolomeo cerraba su tienda y fingía no estar. Su esposa, que había sido una mujer dulce y generosa, había muerto años atrás, cansada quizá de vivir con un hombre cuyo corazón era más duro que las monedas que tanto atesoraba. No tenían hijos, y así Ser Bartolomeo vivía solo, en una casa grande y fría, rodeado de cofres llenos de oro y plata que contaba cada noche antes de dormir. Una tarde de invierno, cuando el cielo sobre Luca era del color del plomo y el viento soplaba frío desde las montañas, un viajero entró en la tienda de Ser Bartolomeo. Era un hombre viejo, encorvado por los años y el peso de la vida. Vestía una túnica raída, remendada en tantos lugares que era difícil saber cuál había sido su color original. Sus pies estaban envueltos en trapos y sus manos, que sobresalían de las mangas demasiado cortas, estaban azules por el frío. «Buenas tardes, señor mercader», dijo el viejo con voz temblorosa, como las hojas secas arrastradas por el viento. «Vengo de muy lejos. He caminado durante días y mis ropas están destrozadas. ¿Podríais venderme un poco de tela? No necesito mucho, solo lo suficiente para remendarme, para protegerme del frío que viene». Ser Bartolomeo levantó la vista de sus cuentas. Miró al viejo de arriba abajo, evaluándolo con ojos fríos y calculadores. Vio las ropas harapientas, vio los pies envueltos en trapos, vio las manos temblorosas y vio, sobre todo, que este hombre no tenía dinero. «No vendo a crédito», dijo Ser Bartolomeo con voz seca como un pergamino viejo. «Si no tienes dinero, no puedo ayudarte». El viejo metió la mano en su túnica y sacó una pequeña bolsa. La abrió con dedos torpes por el frío y volcó su contenido sobre el mostrador. 3 monedas cayeron. Eran monedas pequeñas, de cobre, tan gastadas que apenas se podía ver la imagen del dux estampada en ellas. El valor de las 3 juntas no alcanzaba ni para comprar un pan. «Es todo lo que tengo», dijo el viejo. «Es todo lo que he ganado en semanas de trabajo. Por favor, señor, solo un pedazo pequeño de tela, la más barata que tengáis». Ser Bartolomeo miró las monedas. Luego miró al viejo. Y algo en su pecho, algo pequeño y olvidado, se movió por un instante. Fue un movimiento tan breve que casi no lo sintió. Un eco de compasión, quizá. Un recuerdo de cuando él mismo había sido joven y pobre. Pero ese eco duró apenas un segundo. Luego, la voz familiar de la avaricia habló más fuerte. «No es tu problema. Si le das tela por 3 monedas miserables, ¿qué ganancia tendrás? Ninguna. Y si otros se enteran, todos vendrán pidiendo favores. No puedes mantener un negocio siendo blando». «Lo siento», dijo Ser Bartolomeo, aunque su voz no sonaba para nada arrepentida. «Esas 3 monedas no alcanzan ni para un retazo del tamaño de tu mano. No puedo ayudarte. Prueba en otro lugar». El viejo recogió sus monedas lentamente. Sus manos temblaban más ahora. No era solo el frío, era algo más. Decepción, quizá, o tristeza por la dureza del mundo. «Que Dios os bendiga de todos modos», murmuró el viejo, y salió de la tienda. Ser Bartolomeo volvió a sus cuentas, olvidando el incidente casi de inmediato. Solo números importaban. Solo las monedas contadas. Solo el oro acumulado. Esa noche, mientras Ser Bartolomeo contaba sus ganancias del día en su casa silenciosa, escuchó un golpe en la puerta. Era extraño. Ya era tarde. Los comerciantes honrados no visitaban a esa hora. Abrió la puerta con cautela, y allí,
Bajo la luz tenue de su lámpara de aceite, vio a 3 figuras. Eran 3 frailes. Vestían el hábito marrón de los franciscanos, con sus capuchas echadas sobre las cabezas, de modo que sus rostros quedaban en sombras. Cada uno llevaba un bastón de caminar y una bolsa pequeña al cinto. «Buenas noches», Ser Bartolomeo dijo el primero con voz grave y resonante, como el tañido de una campana. «Disculpad la hora, pero venimos con un mensaje importante». Ser Bartolomeo frunció el ceño. «¿Un mensaje? ¿De quién?» «De alguien a quien conociste hoy», respondió el segundo fraile, con voz más suave, casi musical. «Un viejo viajero. Vino a tu tienda pidiendo ayuda». Ser Bartolomeo sintió un escalofrío inexplicable recorrer su espina dorsal. «¿Qué pasa con él?» «Ya le dije que no podía ayudarlo». «No tengo por qué dar explicaciones a nadie». «No venimos a pedirte explicaciones», dijo el tercer fraile, cuya voz era apenas un susurro, como el viento que pasa entre las tumbas. «Venimos a ofrecerte una oportunidad». «¿Una oportunidad?», repitió Ser Bartolomeo, desconfiado. «¿Qué clase de oportunidad?» El primer fraile se adelantó un paso. «El viejo que rechazaste hoy no era un viejo común, era algo más. Alguien que camina por el mundo observando cómo los hombres tratan a los más necesitados. Y tú, Ser Bartolomeo, has sido observado, has sido evaluado y has sido encontrado carente». Ser Bartolomeo retrocedió un paso. «No sé de qué habláis. No he hecho nada malo. Simplemente no regalé mi mercancía. Eso no es un crimen». No admitió el segundo fraile. «No es un crimen, pero tampoco es una virtud. Y esta noche se te ofrece la oportunidad de cambiar el peso de tu alma». El tercer fraile extendió su mano. En ella brillaban 3 monedas. Eran las mismas 3 monedas de cobre que el viejo había mostrado esa tarde. «Toma estas monedas», dijo el fraile, «y durante los próximos 3 días, cada vez que alguien necesite tu ayuda, dales una de estas monedas. No pidas nada a cambio. No esperes gratitud. Solo da, y al final del tercer día volveremos y veremos qué clase de hombre eres realmente». Ser Bartolomeo miró las monedas. Había algo extraño en ellas. Brillaban con una luz que no venía de su lámpara. Era una luz propia, sutil, casi imperceptible. «¿Y si me niego?», preguntó Ser Bartolomeo. Los 3 frailes guardaron silencio por un largo momento. Luego el primero habló. «Entonces seguirás tu camino, y nosotros seguiremos el nuestro. Pero recuerda esto: cada hombre construye su propio destino, con las elecciones que hace. Las monedas que guardas, Ser Bartolomeo, no te acompañarán a donde todos vamos al final, pero las acciones que realizas, esas sí». Y antes de que Ser Bartolomeo pudiera responder, los 3 frailes dieron media vuelta y desaparecieron en la oscuridad de la noche, como si nunca hubieran estado allí. Ser Bartolomeo se quedó en el umbral de su puerta con las 3 monedas en la mano, sintiéndose extrañamente perturbado. El primer día amaneció gris y frío. Ser Bartolomeo abrió su tienda como siempre, pero las 3 monedas pesaban en el bolsillo de su túnica como piedras. A media mañana, una mujer entró. Era joven, pero su rostro estaba marcado por el cansancio. Llevaba a un niño pequeño en brazos, envuelto en un chal delgado. «Por favor, señor», dijo la mujer, «mi hijo está enfermo. Necesito comprar una manta gruesa para mantenerlo caliente. Pero solo tengo esto». Mostró unas pocas monedas, claramente insuficientes. Ser Bartolomeo estaba a punto de rechazarla, como hacía siempre, pero entonces recordó las palabras de los frailes y sintió el peso de las 3 monedas en su bolsillo.
Con un suspiro de frustración, sacó una de las monedas mágicas. Toma dijo bruscamente: «Llévate esa manta de allí, la gruesa, de lana, y esta moneda también, para lo que necesites». La mujer lo miró con ojos tan llenos de gratitud que Ser Bartolomeo tuvo que apartar la vista. «Que Dios os bendiga, señor», susurró ella, tomando la manta y la moneda, y salió casi corriendo, como si temiera que él cambiara de opinión. Ser Bartolomeo se sintió extraño. No podía describir la sensación. No era felicidad exactamente, pero tampoco era la satisfacción fría que sentía al contar sus ganancias. Era algo diferente, algo más cálido. El segundo día, un joven estudiante entró a la tienda. Llevaba ropa remendada pero limpia, y en sus ojos había esa hambre característica de quien busca conocimiento. «Señor mercader», dijo el joven, «sé que esto es inusual, pero he oído que tenéis libros antiguos, libros de matemáticas y filosofía que comprasteis hace años a un erudito que murió. He ahorrado durante meses para poder comprar uno. Solo uno. Por favor, ¿podríais vendérmelo?». Mostró sus monedas. Eran más que las de la mujer del día anterior, pero aún así, insuficientes para el valor real de aquellos libros raros. Ser Bartolomeo miró al joven. Vio el hambre en sus ojos, y por alguna razón, se vio a sí mismo décadas atrás, cuando él también era joven y soñaba con algo más que dinero. Sacó la segunda moneda mágica. «Toma el libro que quieras», dijo, «y toma también esta moneda, para que puedas comprar papel y tinta. El conocimiento sin los medios para aplicarlo no sirve de mucho». El joven lo miró como si Ser Bartolomeo acabara de obrarle un milagro. «No sé cómo agradeceros». «No es necesario», interrumpió Ser Bartolomeo, incómodo con tanta emoción. «Solo úsalo bien». Esa noche, Ser Bartolomeo durmió mejor de lo que había dormido en años. Soñó con su esposa. Ella sonreía, y en su sueño, él sentía que ella estaba orgullosa de él. El tercer día, Ser Bartolomeo caminaba hacia su tienda, cuando vio algo que lo detuvo en seco. En los escalones de la catedral, sentado contra la pared fría de piedra, estaba el viejo viajero, el mismo que había venido a su tienda 3 días atrás. Pero ahora estaba peor, mucho peor. Su rostro estaba pálido como la cera, temblaba violentamente, y sus labios tenían un tinte azulado. La fiebre, o el frío, o ambos, lo estaban consumiendo. Ser Bartolomeo se acercó. La gente pasaba junto al viejo sin verlo, o fingiendo no verlo, cada uno absorto en sus propios asuntos. El mercader se arrodilló junto al anciano. «Viejo», dijo suavemente, «¿me recuerdas?». El viejo abrió los ojos con esfuerzo. Los tenía vidriosos, perdidos en la bruma de la fiebre. El mercader», murmuró. «Sí», dijo Ser Bartolomeo, «el mercader que te rechazó. Pero eso va a cambiar ahora». Sacó la tercera moneda, la última. Pero entonces se dio cuenta de algo. Una moneda no sería suficiente. El viejo necesitaba más que dinero. Necesitaba refugio, comida caliente, cuidados. Una moneda no bastaría. Y en ese momento, Ser Bartolomeo tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo. Levantó al viejo con esfuerzo, cargándolo sobre sus hombros a pesar de las protestas de su espalda que ya no era joven. Lo llevó a su propia casa. Lo acostó en su propia cama. Encendió el fuego hasta que la habitación estuvo cálida. Preparó sopa con sus propias manos, algo que no había hecho en años, y se sentó junto al viejo toda la noche, cambiando los paños fríos en su frente, obligándolo a beber agua, susurrando palabras de aliento.
La tercera moneda quedó sobre la mesilla, sin usar, porque Ser Bartolomeo había dado algo más valioso que dinero. Había dado su tiempo, su esfuerzo, su compasión. Al amanecer del cuarto día, el viejo abrió los ojos. La fiebre había pasado. Su rostro había recuperado algo de color. «Has, me has salvado», murmuró. Ser Bartolomeo negó con la cabeza. «No, tú me has salvado a mí». En ese momento llamaron a la puerta. Ser Bartolomeo abrió y allí estaban los 3 frailes. Pero ahora, bajo la luz del día, pudo ver sus rostros claramente por primera vez. Y lo que vio lo dejó sin aliento. No eran rostros de hombres comunes. Eran rostros que parecían contener siglos de sabiduría. Rostros que brillaban con una luz interior. «Has usado las 3 monedas», dijo el primer fraile. «No», corrigió Ser Bartolomeo. «Solo usé 2. La tercera». «Usaste algo más valioso que la tercera moneda», interrumpió el segundo fraile. «Diste de ti mismo. Y ese es el mayor regalo de todos». El tercer fraile sonrió. «El viejo que yace en tu cama es solo un viejo. No hay magia en él, salvo la magia que hay en cada ser humano, la dignidad, el valor de una vida. Pero tú, Ser Bartolomeo, has cambiado, has abierto tu corazón, y un corazón abierto es el tesoro más grande que cualquier hombre puede poseer». Y entonces los 3 frailes se desvanecieron, como el rocío bajo el sol de la mañana. Desde ese día, Ser Bartolomeo cambió. No dejó de ser mercader, no regaló toda su fortuna, pero aprendió a dar. Aprendió que la generosidad no empobrece, sino que enriquece. Abrió su casa al viejo, que resultó ser un hábil contador. Juntos llevaron el negocio, y Ser Bartolomeo descubrió el gozo de tener compañía, de compartir su mesa, de escuchar historias al calor del fuego. Comenzó a dar limosna a los mendigos. Comenzó a donar tela para los hospitales y orfanatos. Y con cada acto de generosidad, sentía que algo en su pecho se aflojaba, como un nudo que lentamente se deshacía. Y las 3 monedas mágicas, bueno, esas desaparecieron. Pero Ser Bartolomeo no las necesitaba ya. Había aprendido la lección que contenían. A veces, en las noches tranquilas, cuando contaba sus monedas antes de dormir, sonreía, recordando su vieja avaricia, y agradecía a los 3 frailes, fueran quienes fueran, por haberle mostrado que el verdadero tesoro no se guarda en cofres, se guarda en el corazón. La riqueza verdadera no se mide en monedas acumuladas, sino en compasión compartida. Dar de nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y nuestro corazón vale más que todo el oro del mundo. Y la generosidad tiene una manera misteriosa de regresar, no siempre en forma de riqueza material, sino en forma de paz interior, de compañía, de una vida que tiene significado más allá de la acumulación. El corazón cerrado es una prisión. El corazón abierto, una puerta hacia la verdadera abundancia. Y así, querido viajero, la historia del mercader avaro nos recuerda que nunca es demasiado tarde para cambiar, para abrir el corazón, para aprender que dar es, en realidad, la forma más profunda de recibir. Respira hondo ahora. Siente cómo tu cuerpo se hunde más profundamente en el descanso. Los músculos se aflojan. Los pensamientos se vuelven más etéreos, como hilos de humo que se disuelven en el aire nocturno. Nos queda un cuento más, el último de esta noche. Una historia que nos hablará del tiempo, de los ciclos de la vida y de cómo todo lo que parece perdido tiene una manera de regresar transformado. El árbol de las estaciones.
en lo alto de una colina toscana, donde el viento llega libre desde el valle y las nubes pasan tan cerca que a veces se puede tocar su humedad fría, crecía un árbol. No era un árbol ordinario. Era un roble antiguo, tan viejo que nadie en el pueblo cercano recordaba un tiempo en que no hubiera estado allí. Sus raíces se hundían profundamente en la tierra rocosa, aferrándose con la tenacidad de quien ha sobrevivido a incontables tormentas. Su tronco era grueso, tan ancho que 3 hombres con los brazos extendidos apenas podían rodearlo, y su copa se extendía hacia el cielo como una catedral verde, ofreciendo sombra generosa en verano y cobijo a los pájaros durante todo el año. Junto a este árbol vivía un campesino llamado Marco. Su casa era pequeña, de piedra y madera, con un tejado de tejas rojas que el tiempo había oscurecido. Marco no era rico ni pobre, era simplemente un hombre que trabajaba la tierra, que conocía el ritmo de las estaciones, que despertaba con el sol y se acostaba cuando las primeras estrellas aparecían en el cielo violeta del crepúsculo. Marco amaba ese árbol. Lo amaba con el amor silencioso que se siente por las cosas que han estado siempre ahí, constantes como el latido del propio corazón. Cuando era niño, había jugado entre sus raíces retorcidas, imaginando que eran los huesos de dragones enterrados. Cuando era joven, había tallado las iniciales de su amada en su corteza rugosa. Y cuando su esposa murió, dejándolo viudo y sin hijos, había llorado apoyado contra su tronco, sintiendo que el árbol, de alguna manera, compartía su dolor. Un día de primavera, cuando las primeras flores silvestres comenzaban a salpicar los prados con pinceladas de color, Marco despertó temprano. El amanecer teñía el cielo de rosa y oro, y el aire olía a tierra húmeda y a promesas nuevas. Salió de su casa y caminó hacia el roble, como hacía cada mañana. Pero cuando llegó, se detuvo en seco. El árbol estaba cubierto de brotes, miles de pequeños brotes verdes que surgían de cada rama, de cada ramita, como si el árbol entero se hubiera despertado de un largo sueño y decidiera celebrar la vida con una explosión de vigor. Marco sonrió. Era hermoso, era esperanzador, era como ver nacer de nuevo a un viejo amigo. «Buenos días», abuelo le dijo al árbol, usando el apodo cariñoso que le había dado años atrás. «Veo que este año vienes con fuerzas renovadas». Se sentó bajo el árbol, como hacía cada mañana, y miró el valle que se extendía abajo. Desde allí podía ver los campos verdes, salpicados de amapolas rojas. Podía ver el pueblo, con su campanario que se elevaba como un dedo señalando al cielo. Podía ver el río plateado que serpenteaba entre las colinas como una cinta de luz. Y mientras observaba, escuchó una voz. No era una voz como las que uno escucha normalmente. No venía de fuera, sino de dentro. O quizá venía del árbol mismo. Era difícil saberlo. Marco dijo la voz, suave como el susurro de hojas agitadas por la brisa. «¿Sabes cuántos años tengo?» Marco parpadeó, sorprendido. Se volvió hacia el árbol, pero no vio a nadie. Solo las ramas, los brotes verdes, la corteza antigua. ¿Quién habla?», preguntó, sintiendo que debería estar asustado, pero, extrañamente, no lo estaba. «Soy yo», respondió la voz. «El roble, tu abuelo. ¿Cómo me llamas? Y te hago una pregunta. ¿Sabes cuántos años tengo?» Marco reflexionó. «No lo sé», admitió. «Más de los que puedo contar. Mi abuelo decía que ya eras viejo cuando él era niño, y el abuelo de su abuelo decía lo mismo». «Tengo 342 años», dijo el árbol. «He visto pasar 342 primaveras. 342 veces he sentido el despertar de la vida en mis ramas. Y cada vez, Marco, cada vez es como si fuera la primera. La misma maravilla,
el mismo asombro, el mismo gozo. Marco escuchaba, fascinado. Pero también he visto 342 inviernos, continuó el árbol. 342 veces he perdido cada una de mis hojas. He quedado desnudo, expuesto al frío, pareciendo muerto. Y cada vez, Marco, cada vez hay dolor en ello. La pérdida duele, siempre duele. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó Marco suavemente. Porque hoy te veo sentado aquí, como cada mañana, pero veo también el peso en tu corazón. Llevas tu soledad como yo llevo el invierno, como algo inevitable, como algo que simplemente debe soportarse. Y he decidido contarte mi historia, la historia de las estaciones, para que entiendas algo que a mí me tomó muchos años aprender. Marco se recostó contra el tronco del árbol, sintiendo la rugosidad de la corteza contra su espalda, y escuchó. Cuando yo era joven, comenzó el árbol, apenas un retoño brotando de una bellota. Tenía miedo, miedo del invierno. La primera vez que sentí mis hojas marchitarse, que las vi caer una a una hasta quedar completamente desnudo, creí que iba a morir. Creí que ese era el final. Pero entonces llegó la primavera, y con ella algo milagroso. Brotaron nuevas hojas, nuevas, Marco. No las mismas que había perdido, sino otras, más frescas, más verdes, más vivas. Y comprendí algo fundamental. La pérdida no es el final. Es solo una parte del ciclo. Con el tiempo aprendí a amar cada estación por lo que trae. La primavera, con su esperanza y su renacimiento. El verano, con su plenitud y su generosidad. Cuando mis ramas ofrecen sombra a los viajeros cansados y frutos a los pájaros hambrientos. El otoño, con su belleza melancólica. Cuando mis hojas se visten de oro y carmesí antes de caer, danzando en el viento como bailarinas, en su última función. Y sí, incluso el invierno. El invierno, con su quietud, con su descanso necesario, con su tiempo para mirar hacia adentro y reunir fuerzas para el nuevo ciclo que vendrá. He aprendido que no se puede tener primavera sin antes pasar por el invierno. No se puede conocer la alegría del brote nuevo sin haber experimentado la tristeza de la hoja caída. No se puede apreciar la plenitud del verano sin haber conocido el vacío del invierno. Marco sintió que algo en su pecho se aflojaba mientras escuchaba. Las palabras del árbol resonaban en un lugar profundo dentro de él. Pero yo no soy un árbol, dijo Marco en voz baja. Yo no renazco cada primavera. Mi esposa se fue y no volverá. Los hijos que nunca tuve no nacerán. Mi primavera ya pasó, y ahora solo me queda el invierno. El árbol guardó silencio por un momento. Luego habló de nuevo, y su voz era aún más suave, más compasiva. ¿Ves aquella rama?, preguntó. La que se extiende hacia el este, la más larga. Marco miró y asintió. Esa rama creció después de que una tormenta terrible arrancara la rama que estaba allí antes. Perdí casi un tercio de mi copa en esa tormenta. Fue hace 80 años. Creí que quedaría deformado para siempre, desbalanceado, roto. Pero mira lo que pasó. En el lugar donde estaba la herida, creció una rama nueva. No reemplazó a la que perdí. Es diferente. Se extiende en otra dirección, pero es hermosa a su manera. Y ahora es mi rama más fuerte. Marco, tú no eres un árbol. Es cierto, pero eres parte de la naturaleza tanto como yo. Y la naturaleza no conoce el desperdicio. Todo lo que perdemos, lo que nos es arrancado por las tormentas de la vida, deja espacio para que algo nuevo crezca. No necesariamente lo mismo que teníamos, pero algo puede crecer si le damos la oportunidad. Marco sintió lágrimas corriendo por sus mejillas.
No eran lágrimas de tristeza, exactamente. Eran lágrimas de algo más complejo. Reconocimiento, quizá. Liberación. ¿Qué puedo hacer?, preguntó. ¿Cómo dejo que algo nuevo crezca? Abre tu corazón al mundo que te rodea, respondió el árbol. Mira, no solo veas, sino mira realmente. Escucha. No solo oigas, sino escucha de verdad. Está presente. Permite que cada día sea completo en sí mismo. No solo un paso hacia algún futuro que puede o no llegar. Permite que la primavera llegue de nuevo, incluso si no es la primavera que esperabas. Marco siguió visitando al árbol cada mañana, y aunque el árbol no volvió a hablar con palabras, Marco sentía su presencia como un consuelo silencioso. Y algo comenzó a cambiar en Marco. Lentamente, casi imperceptiblemente al principio, como los primeros brotes verdes en las ramas del roble, comenzó a notar cosas que antes pasaba por alto. El color exacto del cielo al amanecer, que nunca era el mismo 2 días seguidos. El canto de los pájaros, cada uno con su propia melodía. La manera en que la luz se filtraba entre las hojas del árbol, creando patrones danzantes sobre la tierra. Un día, mientras caminaba por el pueblo, vio una anciana intentando cargar un saco de grano demasiado pesado para ella. Sin pensarlo, se ofreció a ayudarla. La mujer le agradeció con una sonrisa tan radiante que Marco sintió como si el sol hubiera salido dentro de su pecho. Otra vez, un niño del pueblo se perdió en las colinas. Marco se unió a la búsqueda y fue él quien lo encontró, asustado pero ileso, escondido en una cueva. Los padres del niño lloraron de gratitud y Marco descubrió que había espacio en su corazón para la alegría de otros, incluso si no podía tener hijos propios. Comenzó a pasar tiempo con los ancianos del pueblo, escuchando sus historias. Comenzó a enseñar a los jóvenes a trabajar la tierra, compartiendo el conocimiento que había acumulado durante años. Comenzó a abrir su casa a los viajeros que pasaban por el camino, ofreciéndoles comida y un lugar donde dormir. Y con cada acto, con cada conexión, Marco sentía que algo nuevo crecía en el espacio que su pérdida había dejado. No era lo mismo que había tenido antes. Su esposa no regresó. Los hijos que nunca tuvo no nacieron mágicamente. Pero había algo nuevo. Había comunidad. Había propósito. Había amor. De un tipo diferente pero no menos real. Pasaron los años. La primavera se convirtió en verano, el verano en otoño, el otoño en invierno. Y cada estación, Marco las vivía plenamente, sin resistirse a ninguna. Cuando llegaba la primavera, celebraba el renacimiento, plantaba semillas, ayudaba a los animales recién nacidos, se deleitaba con el verde tierno que cubría las colinas. Cuando llegaba el verano, disfrutaba la abundancia, trabajaba bajo el sol, compartía las cosechas con sus vecinos, organizaba comidas comunales bajo el roble. Cuando llegaba el otoño, aceptaba la transición. Preparaba su casa para el invierno, guardaba provisiones, pero también se tomaba tiempo para contemplar la belleza melancólica de las hojas cayendo. Y cuando llegaba el invierno, descansaba. Leía junto al fuego, reflexionaba sobre el año pasado, planeaba el año venidero, y no temía la quietud ni la soledad, porque había aprendido que el invierno era necesario, que el descanso era parte del ciclo. Una mañana de primavera, muchos años después de aquella primera conversación con el árbol, Marco despertó sintiéndose diferente. Había algo en el aire, una cualidad especial en la luz que se filtraba por su ventana. Salió de su casa y caminó hacia el roble. Sus pasos eran más lentos ahora. Él también había envejecido.
Su cabello era completamente blanco, y sus manos, nudosas como las raíces del árbol, temblaban ligeramente al caminar. Pero su corazón estaba en paz. Llegó al árbol y se sentó, como siempre, apoyándose contra su tronco. El roble estaba cubierto de brotes nuevos, como cada primavera. Pero esta vez, Marco notó algo más. En una de las ramas bajas, justo donde solía sentarse cuando era niño, había un nido. Y en el nido, 3 polluelos recién nacidos piaban con fuerza, abriendo sus picos amarillos hacia el cielo, pidiendo alimento. Marco sonrió. «Mira eso», abuelo murmuró. «Una nueva generación, un nuevo comienzo». Y entonces, como si hubiera esperado ese momento, escuchó de nuevo la voz del árbol. O quizá era su propia voz interior. Ya no importaba distinguir. «Has aprendido bien, Marco. Has vivido todas las estaciones. Has perdido, has sufrido, has pasado por tu propio invierno. Pero no te quedaste atrapado allí. Permitiste que llegara la primavera de nuevo. Y ahora, mira, tu vida está llena. No de la manera que esperabas, quizá, pero llena de todos modos. De significado, de conexión, de amor». Marco cerró los ojos. Sintió el sol en su rostro. Sintió la brisa acariciando su piel. Sintió el latido firme de su corazón y supo, con una certeza absoluta, que había vivido bien, que había honrado todas las estaciones de su vida, que había transformado su pérdida en regalo, su soledad en comunidad, su invierno en primavera. «Gracias», abuelo susurró. El árbol no respondió con palabras, pero una de sus hojas nuevas, llevada por la brisa, cayó suavemente sobre el regazo de Marco. Era verde, perfecta, llena de vida. Un regalo, un símbolo, una promesa. Mientras Marco la sostenía entre sus dedos, comprendió el último secreto que el árbol había querido enseñarle: que el amor verdadero no muere, solo se transforma. Como las hojas que caen alimentan la tierra para los brotes nuevos, el amor que había conocido, aunque perdido, seguía nutriendo su vida, permitiendo que nuevas formas de amor crecieran. Y eso era suficiente. Era más que suficiente. Era todo. La vida es un ciclo de estaciones, cada una necesaria, cada una portadora de sus propios dones. La pérdida es real y el dolor es válido, pero no son el final de la historia. Cuando permitimos que nuestro corazón atraviese el invierno sin cerrarse permanentemente, cuando nos abrimos a la posibilidad de que algo nuevo pueda crecer en el espacio que dejó lo perdido, descubrimos que la vida siempre encuentra maneras de renovarse. No necesariamente de la forma que esperábamos, pero de forma significativa de todos modos. Las estaciones cambian, pero el árbol permanece. Nosotros permanecemos, y en ese permanecer, en ese aceptar el flujo natural de la vida, encontramos paz. Y así, querido viajero nocturno, llegamos al final de nuestro recorrido por las colinas doradas de la Toscana. Esta noche hemos caminado juntos por senderos antiguos. Hemos conocido a personas que vivieron hace siglos, pero cuyos corazones latían con las mismas dudas, los mismos miedos, las mismas esperanzas que los nuestros. Hemos aprendido del labrador sabio que guardaba verdades como semillas preciosas. Hemos contemplado al noble orgulloso descubriendo que la riqueza verdadera no se cuenta en monedas. Hemos admirado a la hija del molinero, cuya inteligencia brillaba más que cualquier corona. Hemos acompañado al mercader avaro en su transformación del corazón cerrado al corazón abierto. Y finalmente, hemos descansado bajo el roble anciano, aprendiendo que las estaciones de la vida, todas ellas,
son necesarias y están llenas de significado. Estas historias, tejidas con los hilos de la sabiduría toscana, nos recuerdan algo fundamental: que la vida no se mide en lo que acumulamos, sino en cómo vivimos cada momento, que la inteligencia sin humildad es estéril, pero que la humildad sin curiosidad es conformismo, que dar no nos empobrece, sino que nos enriquece, de maneras que el oro nunca podría, y que las pérdidas, por dolorosas que sean, abren espacio para nuevos comienzos si tenemos el valor de permitirlo. Cada uno de estos cuentos es como una ventana que se abre en la noche, dejando entrar un poco de luz. No la luz cegadora que nos impide dormir, sino la luz suave de una vela que nos acompaña gentilmente hacia el descanso. Respira ahora profundamente. Siente cómo tu cuerpo se ha ido relajando con cada historia, cómo tus pensamientos se han vuelto más suaves, más etéreos, como las nubes que flotan sobre las colinas toscanas al amanecer. Deja que estas historias se asienten en tu corazón como el rocío sobre la hierba, sin esfuerzo, con naturalidad. Y recuerda, cuando mañana despiertes a un nuevo día, que llevas contigo estas lecciones antiguas: la sabiduría de escuchar antes de actuar, la humildad de reconocer que cada vida tiene valor, la valentía de usar tu inteligencia con gracia, la generosidad de dar sin esperar recompensa, y la aceptación de que todas las estaciones de tu vida son parte de un ciclo mayor, hermoso y necesario. Las colinas de la Toscana seguirán allí, bajo el mismo cielo estrellado que nos cubre a todos, guardando sus historias para la próxima vez que desees visitarlas. Los cipreses seguirán alzándose como guardianes silenciosos. El viento seguirá susurrando entre los olivos. Y estas historias seguirán viviendo, pasando de corazón a corazón, de generación a generación, como han hecho durante siglos. Gracias por acompañarme esta noche en este viaje por el pergamino mágico. Si aún estás despierto y estas historias han tocado algo dentro de ti, te invito a suscribirte y acompañarnos cada semana en un nuevo viaje de historias que acarician el alma. Historias que nos recuerdan quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde podemos ir, si tenemos el valor de escuchar la sabiduría antigua que vive en cada cuento bien contado. Y ahora, querido viajero, te dejo con las palabras con las que los toscanos se despiden al final del día, cuando el sol se ha ocultado tras las colinas y las estrellas comienzan a aparecer una a una en el cielo de terciopelo oscuro. Buona notte y sogni d'oro. Buenas noches, y que tus sueños sean de oro.